Buenos días. Ahora vamos a pasar a la lección número 17 de taller de base de datos. Vamos a hablar sobre el movimiento de datos o data pump. Bueno, para empezar vamos a hablar qué es lo que se refiere con movimiento de datos. Bueno, con movimiento de datos nos referimos a todas las transacciones que se realizan mediante una base de datos con su exterior, ya sea de esa forma o a la inversa, que son llamadas exportaciones o importaciones. Pero ahora bien, ¿a qué nos referimos con exterior? Bueno, principalmente se refieren a bases de datos que no tienen la configuración de Oracle. Por lo tanto, se necesita una especie de traductor para hacer que se guarden los datos en la base de datos que nosotros tenemos. Y por otro lado están los archivos de texto o tablas externas, que son, como bien dice el nombre, archivos de texto, que contienen datos y por lo tanto también tienen que ser traducidos para poder incluirse como tuplas en tablas dentro de la base de datos nuestra. Ahora bien, ¿por qué es importante utilizar un intermediario? Bueno, podemos poner un ejemplo. Podemos hablar sobre los autos, por ejemplo. Aquí en Chile los conocemos así, como autos. Pero una persona mexicana, por ejemplo, le diría coche. Por lo tanto, si se fijan, esas discrepancias en el idioma generan problemas en entendimiento. Por lo tanto, eso también se puede reflejar en una base de datos. Por lo tanto, por eso es necesario colocar un intermediario. Bueno, aquí está la arquitectura general del data pump o pump de datos. Si se fijan, aquí hay hartos cuadros importantes, como por ejemplo el SQL Loader, que se dedica a insertar los datos nuevos en la tabla, de traducirlos. Están el EXPDP y el IMPDP, que son los accesos de consola de comandos para realizar exportaciones o importaciones, respectivamente. También tenemos la API de tabla externa, por ejemplo, que eso también sirve para generar tablas externas o archivos de texto mediante una base de datos. Y también está, por ejemplo, la API de metadatos, que también genera, o sea, permite transferir metadatos, ya saben, por ejemplo, las definiciones de los datos. Por ejemplo, si es un integer o si es un texto. Ese tipo de cosas se ocupa esa API. Bueno, ahora vamos a hablar bien qué es un pump de datos. También vamos a utilizar una comparación aquí. Eh, es similar, por ejemplo, a un agente de aduanas. O sea, es un intermediario entre una transacción. Por ejemplo, cuando uno trata de traer algo desde el extranjero, uno no conoce el idioma, no conoce la cultura, ni tampoco conoce las leyes. Por lo tanto, es necesario que nos asesore a alguien para poder hacerlo. Aquí es donde entra el agente de aduanas. Entonces, de esa misma forma, en unas transacciones con el exterior de una base de datos, uno no conoce qué configuración tiene. Por lo tanto, por eso es necesario un intermediario, en este caso el pump de datos. Ahora vamos a hablar sobre las funcionalidades principales del pump de datos. Vamos a ver qué puede hacer esta API. Para empezar, permite copia de archivos de datos. Por lo tanto, permite copiarlos, hacer respaldos de forma más segura al tenerlo en distintas configuraciones. También permite una ruta de acceso directa para encontrar datos externos. Esto es como similar a los hipervínculos, porque muchas veces cuando uno trata de sacar datos que están en un directorio de otra base de datos o de otro servidor, las rutas son muy largas, por lo tanto es necesario acortarlas de alguna forma. Esto lo permite hacer esta API. También permite la traducción de tablas externas. Como bien mencionamos, es necesario traducirlas porque si no hay problema y discrepancia, y eso no queremos que suceda en nuestra base de datos. Y también soporta enlaces de red, lo cual permite que podamos hacer todo este tipo de transferencias de forma de lejos, se podría decir. Bueno, ahora vamos a ver también algunas ventajas que tiene. Por ejemplo, tiene el cifrado. El cifrado permite mucha seguridad al poder al realizar estas transferencias, porque si lo pensamos bien, cuando se saca algo de una base de datos y se coloca en un archivo de texto, cualquier persona puede revisarlo y ver qué es lo que tiene la base de datos, por lo tanto se pierde todos los sistemas de seguridad que se han implementado. Por lo tanto, al tener cifrado, mucha más seguridad. También permite compresión. Hay que hacer de cuenta de que muchas veces cuando uno quiere utilizar el pump de datos, uno quiere transferir bases de datos completas. Y eso es mucho, mucho tamaño y peso. Por lo tanto, la compresión es especial para eso, para reducir el tamaño y realizar transacciones mucho más rápidas. Y por otro lado, también permite el análisis. Uno puede registrar qué es lo que ha sucedido, cuántas transacciones se han hecho, para así poder ver bien los planes a futuro que uno decida hacer en la base de datos.
Ahora vamos a hablar a una de las características que tiene, los objetos de directorio. Bueno, estos son los hipervínculos que mencioné antes. Estos transforman una dirección a un directorio compleja y larga como la que pueden ver en pantalla. Es difícil de recrear, por ejemplo, al escribirla a mano, por lo tanto es necesario transformarla a un objeto más simple. Como pueden ver en la imagen, toda esa línea se transforma en ese nombre, data-file-dir. Eso es un objeto de directorio y permite un acceso muy rápido. Son muy similares a como son los accesos directos a las aplicaciones que uno tiene en un escritorio. También existen los clientes de exportación e importación, que fue lo que mencionamos anteriormente, EXPDP y EIMPDP. Todos estos permiten la transferencia ya sea para afuera o adentro de la base de datos. En la pantalla logran ver el esquema que tiene ya sea del origen o al destino. Si se fijan, es el mismo sistema para el cliente, para ambos clientes. Y también, por ejemplo, pueden notar algo de que los juegos de archivos de volcado primero se pasan a una tabla maestra y después a la base de datos. Eso es una decisión llamativa porque ¿por qué utilizar una tabla maestra? Bueno, la principal razón es por seguridad. Cuando se hace una transferencia de datos de una base de datos a otra, se tienen que pasar sí o sí todos los datos. No se pueden dejar datos a media, por lo tanto, o se pasan todos o no se pasa ninguno. Por lo tanto, digamos que estamos traspasando todos los datos y ocurre un apagón. El servidor se cae y quedan los datos guardados, registrados a medias en la base de datos. No hay forma de volver a recuperarlo y realizar esto con el data pump otra vez, filtrando cuáles fueron los que se usaron, cuáles no, sin duda que va a generar problemas. Por lo tanto, es una gran medida de seguridad utilizar una tabla maestra. Ahora también vamos a ver cómo se utiliza esta API. Vamos a ver los interfaces y modos que tiene para poder ser usada. Son 4. Primero está la línea de comandos, después el archivo de parámetros, después la línea de comandos interactiva y por último también se puede utilizar la interfaz de Oracle Enterprise Manager. De estas 4 formas uno puede acceder a la API del Data Pump y realizar transferencias de datos. También vamos a hablar sobre otro de los principales componentes, SQL Loader. SQL Loader es el que se ocupa de filtrar los datos que se van a entrar en una base de datos. Porque como ya mencionamos antes, pueden ocurrir discrepancias. Por lo tanto, SQL Loader se encarga de decidir si necesita rechazar tales archivos o si no desecharlos. Al desecharlos no se pueden introducir en la base de datos. Pero en cambio, si un archivo es rechazado, puede ser revisado por el DBA y de esa forma corregirlo para que se ingrese de todas formas. Vamos a ver algunos de los contenidos interiores que tiene el SQL Loader, los que aparecen ahí: procesamiento de campos y selección de registros. El procesamiento de campos, primeramente, se asegura de que se cumplan todas las condiciones de los metadatos solamente que ingresarán a la base de datos. Porque, por ejemplo, podemos tener de que en una base de datos se guarda un root con un número entero. Pero en cambio, en otra se utiliza un string. Si se fijan, esa discrepancia de metadatos hace que el, el SQL Loader los deseche. Quiero decir, los rechace. Por lo tanto, el DBA puede ir y corregir la situación para que se puedan ingresar de todas formas. Y por otro lado, tenemos la selección de registros, que esta también se asegura de que los datos no estén duplicados ni que tampoco falten claves primarias. Esto sin duda que es muy importante, porque muchas veces puede suceder de que, por ejemplo, digamos uno quiere mezclar dos bases de datos de dos tiendas grandes del país. Por lo tanto, en las dos tiendas puede un cliente haber comprado en ella, por lo tanto está registrada en ambas bases de datos. Por lo tanto, si se juntan, no queremos que los datos queden duplicados. Por lo tanto, ahí solamente se hace un registro y se agregan los datos que puedan existir, los datos extras que estén en alguna de las bases de datos. Y que tampoco que falten claves primarias. Cualquier selección de registro que falle en este caso es desechado, por lo tanto no puede revisarse e incluirse de nuevo en la base de datos. Bueno, ahora vamos a pasar con mi compañero Camilo para que les explique cómo utilizarlo ya físicamente, el pump de datos. Ahora procederemos con la parte de práctica del capítulo 17, que vamos a hacer una simulación de movimiento de datos utilizando el pump de datos. En primer lugar, debemos ejecutar un script que básicamente lo que hace es crear un table space llamado hr-test
crear un rol llamado hr-test-role y crear un usuario llamado hr-test-role. También asigna los permisos necesarios al rol y al usuario para poder realizar esta práctica. Entonces vamos a correr el script. El lab está en el directorio labs y es el lab bajo 17 bajo 01 bajo 01.sh. Ya, ahí está lista. Ahora nos vamos al Enterprise Manager y nos ingresamos como usuario DBA1 en su rol normal. Nos vamos a Data Movement, Export to Export File y vamos a exportar una chema, que es la chema del usuario HR. Y ingresamos el usuario y la contraseña del sistema operativo, que en este caso es Oracle y Oracle. Vamos en Continue. Le vamos a agregar la chema que deseamos exportar, que en este caso es la del usuario HR. Vamos en Select y Next. Seleccionamos el data.dir, que es un objeto que contiene la ruta donde se van a guardar. Y le ingresamos un nombre al load, por ejemplo, export hr.log. Acá seleccionamos también el data.dir y le asignamos un nombre al archivo que va a exportar. En este caso le vamos a poner hrexp. Este signo porcentaje y la u quiere decir que va a poner un número, que en este caso va a ser el 1. ¿Ya? Y le damos next. Le asignamos un nombre y una descripción. Y le decimos que lo ejecute de manera inmediata. Aquí está el resumen. Vamos a exportar una chema. La va a guardar donde está el directorio de data.dir con el nombre hrexp, un número, y va a generarle el log file en el mismo directorio con el nombre export.hr y lo va a ejecutar de manera inmediata. Ahora comenzará el proceso de exportación de la chema HR. Esto puede tardar un poco. Ahí se creó el export y podemos ver el progreso. Como vemos, está corriendo. Como vemos, ya terminó de exportar la chema. Y si nos vamos al directorio donde elegimos que guardar la chema, como vemos, aquí está el log
Y aquí está el archivo que exportamos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a abrir una pestaña terminal y vamos a importarla al usuario de BA1, ¿ya? Y le vamos a hacer el mapeo para que transforme la chema desde el usuario HR al usuario de BA1. En este caso vamos a transformar solamente una tabla que va a ser la tabla employees. Y vamos a generar un log file que se va a llamar import. Como vemos, acaba de empezar el proceso de exportación, de importación, perdón, y acaba de terminar. Para verificar si que la chema se importó correctamente, vamos a loguearnos como el usuario de BA1. Y vamos a hacer un select sobre la tabla. Como vemos, él reconoce la tabla employees